El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento un minuto? Gracias. Queridos hermanos, ya estamos en el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Y cada domingo trae una novedad, ¿no? Recordemos el primer domingo, la resurrección. El segundo, el día de la Divina Misericordia, ¿no es cierto? Y hoy, cuarto domingo, tenemos el domingo del Buen Pastor. Es el día de oración universal también por las vocaciones sacerdotales y vocaciones a la vida religiosa, porque por ahí también la Iglesia reconoce que está la presencia del Pastor Jesús, ¿no? La Iglesia necesita buenos pastores, porque Jesús es el único pastor, pero Él escogió algunos discípulos que eran tomados del pueblo, llenos de defectos, como somos todos los seres humanos, pero quiso que ellos fueran sus representantes en medio del pueblo, ¿no? ¿Recuerdan cuando dice a Pedro, a sus hermanos Andrés y Santiago y Juan: ustedes son pescadores, pero ahora yo los haré pescadores de hombres? Pescador de hombres significa: yo quiero que ustedes sean mis pastores, que conduzcan a mis ovejas también. No solo que los pesquen, no solo que los atraigan a la iglesia, sino que también les den un acompañamiento, que los vayan guiando, que los vayan protegiendo, los lleven a las aguas cristalinas, a los valles que tienen praderas para que se alimenten, ¿cierto? Aquí tenemos un hermano que trabaja con ganado y reconoce la importancia de que está lloviendo ahora porque vamos a tener más pastito para engordar a los animales. ¡Qué bueno! Entonces, mucho más difícil es la labor de un pastor, sobre todo en esa tierra allá tan árida, tan seca de Israel. Fíjense que yo tuve la oportunidad de ir a la Tierra Santa, y una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando viajábamos de Galilea, o sea, del lago de Galilea. Ustedes saben, conocen el mapa de Israel, está en el norte, ¿ya? Ahí donde hizo Jesús los milagros, donde caminó encima del agua, etc. Todo eso maravilloso, ahí el milagro de la pesca milagrosa, todo eso, ¿ya? En el norte, pero hay que recorrer unos 300 y tantos kilómetros para llegar a Jerusalén, que queda al sur. Y en ese trayecto, que lo hicimos en bus, yo estaba mirando, sí, era todo el paisaje igual, ¿no? Es como viajar en el norte de Chile, todo desierto, puro desierto.
Y yo iba pensando por ahí cómo será la labor de un pastor, porque aquí todo muy seco, ¿no? Y me van a creer que pude ver un pastor. Impresionante. Era un pastor así que iba caminando y tal como dice Jesús acá en el Evangelio, delante de las ovejas. Él no es como un vaquiano que va arreando ahí el ganado por atrás, así picaneándolo así. A caballo no. El pastor simplemente, y tal como dice Cristo acá, camina delante de su rebaño y las ovejas lo siguen a él. Es algo muy lindo de ver. Y no eran pocas ovejas, eran una tremenda fila de ovejas, de corderos. Ya, porque el pastor es una profesión que muchas veces significa cuidar las ovejas de varios vecinos, ¿no? Del pueblo, ¿no? Un pastor cuida las ovejas de todo el pueblo. Entonces es un tremendo rebaño. Y aquí Jesús dice que el buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. Porque el mal pastor, si ve venir al lobo, sale arrancando. O si ve que vienen unos ladrones, sale arrancando, huye. En cambio, el buen pastor protege a sus ovejas y está dispuesto a dar su vida por ellas. Entonces, ese es el signo que Jesús usa para identificarse a sí mismo. Cristo no dijo, yo soy el buen carpintero, podría haber sido, ¿no? Ayer recordábamos el 1 de mayo que Jesús fue educado por San José en el arte de la carpintería. Y seguramente durante 30 años Jesús trabajó como carpintero para mantener la casa, porque José probablemente partió antes, se quedó viviendo con María. Pero Jesús no dice yo soy el buen carpintero, dice yo soy el buen pastor. Tampoco dijo yo soy un buen arquitecto, ¿no? Hay los masones que dicen que Dios es el arquitecto del universo. Ese lenguaje nunca ha estado en la Biblia y en la cultura cristiana. Es cierto que Dios es el creador, diseñó todo el universo, pero parece que en el corazón de Cristo, que es la palabra eterna de Dios, que hecha carne, Él en su sabiduría infinita siempre se imaginó a sí mismo como el pastor. Que algún día Él iba a venir al mundo e iba a pastorear a sus ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Toda la humanidad, todos nosotros, porque Él, siendo Dios, dice la palabra, no tuvo desdén en dejar esa condición divina y asumir nuestra condición humana. Eso en lenguaje teológico se llama kenosis. Kenosis es una palabra griega muy específica que representa esta humillación, este abajamiento de un Dios que tiene condición divina, obviamente, y eterna, y tiene todo el poder y toda la gloria, pero que se hace tan pequeño como un ser humano. Ni siquiera se hace ángel, sino que Él toma forma humana. Y Él viene al mundo ¿para qué? Yo soy el pastor que viene a dar la vida por sus ovejas. Es un pastor que viene a conducir al rebaño, a guiar al pueblo. ¿Ya? Porque probablemente en la mente de Jesús, como verbo eterno, como la palabra eterna de Dios, Él tenía un plan A, ¿no? Hoy día se habla de plan A y plan B, y a veces hay plan C. ¿Ya? Y hay personas que tienen en su auto un GPS, y si uno se equivoca de camino, ¿qué pasa? Que el GPS le muestra otra ruta, un plan B para llegar a la meta. Entonces Jesús, como verbo eterno, tenía un plan A para la humanidad. Yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿será que Dios, cuando creó a la humanidad y a los ángeles, estaba planeando que ellos pecaran, o lo que Dios quería era que fueran fieles y obedientes a la voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el plan A? ¿Con pecado o sin pecado? Sin pecado, ¿no es cierto? Obvio, lógico. Cuando pone a Adán y Eva en el jardín, le dice, quiero que sean felices, ten aquí un tiempo, después me los llevo al cielo. Pero aquí van a tener que pasar una prueba. No coman el fruto prohibido. O sea, el plan A de Dios es sin pecado, sin sufrimiento, sin pandemia, sin desempleo, sin muerte siquiera.
Y por causa de la rebelión de las criaturas libres, los ángeles malos y los hombres, todos hemos pecado, excepto la Santísima Virgen María. La diferencia de los humanos con los ángeles es que nosotros somos muy imperfectos, entonces gracias a Dios podemos cambiar de idea. Los ángeles, en cambio, cuando se toman una decisión, nadie los saca de ahí, ¿no? El ángel que decide ser perverso será para toda la eternidad malo. No tiene cómo convertirse porque es una inteligencia muy poderosa, se autoconvence de ese engaño y queda determinado para siempre en su monstruosa decisión de rebelarse contra Dios o de obedecer a Dios y ser como el arcángel Miguel. La palabra Miguel significa ¿quién como Dios? Que cuando vio el ejemplo de Satanás o Lucifer, él dijo, no, ¿quién como Dios? Yo no soy Dios, yo soy una criatura. Yo voy a servir a mi Dios, voy a amar a mi Dios, voy a honrarlo, voy a obedecerle, voy a seguir sus caminos, voy a hacer lo que Él quiere. Si Él quiere que yo me humille y vaya a servir a los humanos, lo haré. Esa es la diferencia, ¿no? Yo serviré. En cambio el demonio dice, yo no serviré a nadie, ni a Dios, ni menos a los hombres, yo me sirvo a mí mismo. Entonces la lógica satánica es buscar su propio provecho, ¿no? Y eso es lo que quiere enseñarle al hombre. Ustedes son dioses, ustedes háganse felices por cuenta propia y no tomen en cuenta las tonteras que le dice Dios. ¿Ya? Lógica del demonio, que lleva a la perdición. La lógica de Jesús es tan distinta, ¿no? Yo soy manso, yo soy humilde, yo hago todo lo que mi Padre Celestial quiere que yo haga. Soy obediente, soy humilde, de corazón. Por eso Él elige este símbolo. Yo soy el buen pastor. Y un pastor que sirve a sus ovejas. Un pastor que conduce con amor infinito a sus ovejas, que las pastorea para que se alimenten y que las protege hasta el punto que está dispuesto a dar su vida por ellas. Y así fue. El pastor cuando sale a cuidar las ovejas y camina kilómetros y kilómetros para llegar al pasto verde o a un arroyo de agua, ¿no? Como debe ser allá en Israel, no sale pensando, yo hoy día ojalá me encuentre con un lobo y que me coma, ¿no? Ni un pastor hace esa tontera. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, no, seguramente no estaba pensando en tener que morir en la cruz. Bueno, él sabía que iba a morir en la cruz, pero, insisto, el plan A de Dios era que todo saliera bien, ¿no? Y que pudiéramos nosotros como humanidad obedecer a Dios, y Él iba a venir al mundo y nos iba a enseñar a ser mucho mejores que como éramos al principio con Adán y Eva, ¿ya? Porque la lógica de Dios es mucho más que no hacer cosas malas. ¿Se acuerdan el mandato que le dio el Padre Celestial entonces a Adán y Eva? Le dice, no coman el fruto prohibido, o sea, les da una prohibición, quiere ver si son fieles. Pero amar a Dios es mucho más que no cometer pecados, es mucho más que cumplir los 10 mandamientos, que es una serie de prohibiciones. No matarás, no mentirás, no robarás, no adulterarás, etcétera. No. Lo que quiere Dios con nosotros es enseñarnos algo mucho más profundo que no cometer errores o pecados. Es vivir el amor. Y el amor más grande es dar la vida por los amigos. El amor más grande, como dice aquí, lo explica muy bien San Pedro en la segunda lectura que hemos escuchado. Si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí que es una gracia de Dios. O sea, yo hago el bien y recibo un mal. Le hago un favor a alguien y no me agradece, me maldice. Y aún así yo sigo amando a ese hermano. Eso sí que es una gracia de Dios. Devolver siempre el bien, aunque me hagan un mal. Eso, queridos hermanos, ¿quién nos iba a enseñar eso? Solamente un Dios hecho hombre podía enseñarnos a amar a nuestros enemigos, a poner la otra mejilla cuando nos golpean. El único que podía enseñarnos es Jesús, esa sabiduría divina. Y por eso Él iba a venir al mundo, sí o sí, para amar esta humanidad y hacernos también hijos de Dios y conducirnos
de vuelta al Padre, ojalá sin pecado, sin sufrimiento, sin muerte. Pero ya que existe la realidad, es así. No resultó el plan a Dios, porque nosotros la embarramos, nosotros pecamos. Nosotros todos somos ovejas díscolas, ovejas rebeldes, que más parecemos cabritos que ovejas. Entonces, por eso es que Jesús vino al mundo para dar su vida por nosotros. Y él sabía que muriendo en la cruz iba a haber una oportunidad de salvación. Pero grande fue el precio que pagó nuestro buen pastor. Entregó su vida completamente, sufrió todo lo que padeció en el Calvario y en toda su vida, en la vida pública, de puro rechazo, ¿no es cierto?, de puras penas, puras amarguras que nosotros le hemos causado, con nuestra rebeldía. Y aún así nos ama el buen pastor, aún así entrega su vida por nosotros, para darnos la oportunidad de convertirnos en cabritas salvajes, en ovejas dóciles, obedientes a su voluntad, y seguirlo. Entonces Jesús es el buen pastor. Y los pastores de la iglesia no le llegamos ni a los talones a Jesús, pues, en cuanto a lo que es amor, entrega, servicio, dar la vida. Pero por eso necesitamos la oración de la comunidad, para que podamos ser cada día, o al menos un centímetro más, parecido a como Jesús es, para poder reflejar mejor el amor del buen pastor. Por eso hoy se reza, hoy, mañana, domingo, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, principalmente por el Papa, que es el primer pastor de la iglesia. Mañana domingo entonces seguimos meditando más sobre el buen pastor, ¿les parece? A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.